Ahí está, No, ahora sí, aparece como... bien. Ahí sí. Ahí sí, bueno. Entonces, acá estábamos, no. Sí, acá estábamos, ¿sí? El primer ejemplo lo había dado el autor y decía, bueno, tiraba las distintas tareas A, B, C y las repetía periódicamente. El tema es que este periodo no lo puedo controlar. Si yo necesito un tiempo de sample o de muestreo o de vuelta de bucle, como quieran llamarle, específico, bueno, lo que yo tengo que hacer es recurrir a una tarea idle task o tarea ociosa y contar con un timer que lo pongo, lo seteo en TS y cuando llegue a cero le avisa a la tarea ociosa que termine. Entonces ahí retorna o nuevamente se ejecuta A, B y C, ¿sí? Y así periódicamente. Eso está bastante bien. El tema es que, ¿qué pasa si yo tengo distintos tiempos de muestreo de las distintas tareas? ¿Qué me refiero? Supónganse que A la tengo que ejecutar con el doble de TS. En este caso, cuando las tareas, por ejemplo, si a B lo tengo que ejecutar con un periodo mayor, o mejor dicho, con más tiempo, lo que podría hacer es ejecutarlo una vez, en el otro ciclo no ejecutarlo, en el otro sí, en el otro no, ¿sí? Obviamente eso lo tengo que solucionar yo programando. Podría poner una variable que tiene dos estados y de acuerdo al estado entra o no entra a la función. Eso lo podría poner en el main y que va cambiando en esos dos estados. Entonces cada vez que tiene un estado adecuado, entra y se ejecuta la función, al próximo ciclo cambia de estado y no entra la función, no se ejecuta, al próximo sí y al próximo no. ¿Sí? Bueno, eso lo tengo que arreglar yo programador. ¿Qué otra cosa podría pasar? Supónganse que el tiempo que demora una tarea B es bastante grande, entonces cuando ejecuto las tres tareas no me alcanza, no cumple con lo que yo necesito. Yo necesito como máximo este tiempo de sampling, no cumple. Fíjense que queda acá. Entonces, eh, por más que se ejecuta una vez sí, una vez no, una vez sí, la vez que se ejecuta no me da el tiempo. Una alternativa que yo podría hacer, ¿cuál es? Y dividirla, digamos, en dos a la tarea B. Dividir en dos y ahí sí ejecutarla todas las veces, o sea, ejecutar acá B1, que sería la mitad del tiempo, y acá ejecutar B2, acá B1 y acá B2. Sí, esa es una solución factible, tal cual. Bueno, obviamente una posible solución era cambiar el procesador. Si tenemos plata y lo podríamos hacer. Una más sencilla es justamente dividir la tarea esa que demora tanto la dividimos en dos, ¿sí? El tema es que todo esto lo tengo que hacer yo programando, tengo que de alguna manera controlar los tiempos todas las veces yo. Si yo quiero tener todo controlado y con un tiempo muestreo específico, tengo que yo encargarme de programar absolutamente todo, ¿sí? Entonces, en definitiva, ese es uno de los problemas que tiene el procesamiento secuencial, ¿sí? Que si tengo distintos requerimientos de tiempo y no son todos, ¿qué pasa si no son todos múltiplos? Porque acá dice que, por ejemplo, el TSB sea la mitad del TS de A y de C, entonces lo soluciono fácil, pero si no son múltiplos esos tiempos, no sé. ¿Sí? Entonces, tiene varios problemas, justamente esto el que nombré recién, si los tiempos no son múltiplos de uno básico, no sé. Otro problema que tiene es la latencia. ¿Qué es la latencia? ¿Qué saben? Bueno, acá está puesto, no importa. Tiempo entre que sucede un evento y cuándo lo puedo procesar.
Supónganse que me vuelvo acá. En el peor de los casos es todo el tiempo de sampling. Supónganse que cualquiera de estos. No sé, la tarea A censa una variable externa o un interruptor, no sé, un fin de carrera o lo que sea. Y justo después que lo censa y no había actividad o no estaba cerrado o abierto el contactor, sigue ejecutándose, pero en ese momento el contactor se cierra. Yo tengo que esperar hasta el próximo ciclo que a esta altura el código que ejecuta la función de A vuelva a leer esa entrada, por ejemplo. Entonces, fíjense que la latencia entre que se produce el evento, que es justo después de esto, y el tiempo que se atiende, que sería acá, es TS. ¿Sí? Es bastante malo en cuanto a la latencia. ¿Se entiende eso? ¿Les ha pasado? Bueno, a mí me pasó recién, no sé si se dieron cuenta, con el tema del pulsador. Yo fíjense, cuando no tenía la idle task, no sé si se acuerdan que yo apretaba y me saltaba de 3, de 4 a 5 grados. En el ejemplo que hicimos más temprano. Esto no sería un ejemplo de latencia, ¿o sí? Sería lo contrario. Es un ejemplo. No, una latencia demasiado baja. No, claro. Rebobino acá. Estaba primero en este escenario. Entonces yo cuando apretaba, obviamente, bueno, este era bastante más chico, porque se ejecutaba muchas veces, entonces acá era la latencia más baja. Cuando yo le agregué la idle task, yo ahora tenía que dejar apretado un rato el que subía o el que bajaba para que subiera o bajara un grado. Eso es lo que quise decir. Mientras tanto, como era más chiquito el tiempo de sampling, antes sin agregar la idle task, yo apenas apretaba, lo que hacía era, daba 2 o 3 vueltas, entonces me tomaba varios incrementos o varios decrementos a la vez. ¿Sí? O sea, obviamente al agregarle esto y que no se ejecute el loop a toda la velocidad que podía, lo que hizo fue que mi TS aumente, por lo tanto, mi latencia aumentó. Eso es lo que quise decir, ¿se entiende? O sea, sí es al revés. Al principio era menor la latencia, pero cuando le agregué le agregué la idle task, la latencia aumentó porque aumentó el tiempo de muestreo de todo. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, sí. Oh, ok, genial. Bien. Entonces, en este punto necesitamos solucionar esos problemas y bueno, obviamente lo puedo hacer con manejo de interrupciones o con sistemas operativos cooperativos o expropiativos. Bien. Vamos a saltar al siguiente punto que sería foreground y background o manejo de interrupciones, que es más o menos así como vienen trabajando ustedes, quizá no se dieron cuenta, pero bueno, no es solo el bucle secuencial, sino es foreground y background. Acá me queda una diapo de pros y contras de los sistemas secuenciales, ¿sí? Obviamente es mucho más fácil hacerlo al sistema, la RTS, y depurarlo. No tengo problemas de sincronización. Es mucho más eficiente que el resto porque yo no tengo lo que hemos visto como context switch o task switch. Yo acá tengo un solo, si llamemos un solo proceso ejecutándose todo el tiempo, que es el del proceso secuencial y no más. Obviamente las contras de estos sistemas secuenciales es que, bueno, la latencia, como dijimos recién, tengo que manejar los tiempos a mano, es un lío cuando tengo distintos tiempos de muestreo de distintas cosas. En principio es para sistemas sencillos, cuando se complica o tengo muchos requerimientos ya se complica bastante y no escala de alguna manera. O sea, si yo quiero agregar funcionalidades, podría ser que me agregue una función para algo nuevo que me piden y voy a tener que retocar todo o revisar todo el manejo de tiempo, ¿sí? Esto, digamos, para sistemas
de real time no escala en cuanto a la complejidad en el software, está, ¿sí? Por eso, bueno, básicamente para algo intermedio o complejo, esto no se usa, no se les ocurra usarlo, un bucle secuencial, porque bueno, tiene todos esos inconvenientes. Entonces, sí, vamos a saltar a los sistemas foreground y background. Esto básicamente lo que hago es los eventos externos que son asíncronos, no sé cuándo llegan, me llegan a través de una interrupción. Y cuando llega una interrupción, yo lo que hago es ejecuto una tarea de background, o sea, sería la rutina que atiende esa interrupción, se ejecuta, le llaman de fondo, pero bueno, está en background, o sea, cuando llegue esa tarea se ejecuta, y si no hay interrupciones, se ejecutan las tareas de primer plano o foreground, ¿sí? Obviamente, al utilizar interrupciones, lo que voy a hacer va a disminuir de manera importante el tema de la latencia, ¿sí? Porque un evento externo, en vez de esperar que dé toda la vuelta el bucle de scan, lo que voy a hacer es, llega la interrupción, listo, dejo de hacer lo que estaba haciendo y ejecuto la tarea de background, que es la rutina que atiende esa interrupción. ¿Está? Más o menos se ve de este tipo, de esta forma, donde, bueno, yo tengo acá las tareas A, B y N, cualquiera, todas las letras son las tareas que van en foreground y en principio se ejecutan periódicamente hasta que en algún momento llegue una interrupción, cualquiera, puedo tener N, y cada interrupción va a ser una tarea de background. Una vez que termina, sigue con lo que estaba haciendo el bucle principal. ¿Está? No hay nada nuevo acá. Obviamente la ventaja es que la latencia disminuye y va a ser como máximo lo que demore una tarea de background. ¿Por qué va a ser como máximo lo que demora una tarea de background? ¿Qué opinan? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Que acá yo digo que estos sistemas con interrupciones foreground y background lo que hace es bajar la latencia. Recién se acuerdan que la latencia era casi todo el tiempo muestreo, en el peor de los casos, obviamente. La pregunta es, o sea, lo que dice que estos sistemas bajan el tiempo de latencia y dicen que normalmente es el máximo tiempo de las tareas de background. ¿Por qué será eso? Y Yo creo que se supone que porque las tareas del foreground, digamos, son muy rápidas, digamos, son conmutar nada más, porque si no también estaría atado al scan, ¿o no? No, de todas maneras va a estar haciendo el scan y eso está todo bien. El tema es que cuando llega una interrupción, deja de hacer este scan y lo que hace es ejecutar esta tarea. Lo que está diciendo es que el tiempo de, lo que está diciendo que la latencia va a ser como máximo el tiempo que demore la tarea esta, o esta, o esta. ¿Por qué? Acuérdense que la latencia es el tiempo que pasa entre que llega un evento y que lo atiendo. Supóngase que si estoy ejecutando tareas de foreground y llega un evento a esta interrupción, empieza a ejecutar la tarea. Entonces acá prácticamente el tiempo de, la latencia acá va a ser 0. Pero supónganse que me llega un evento externo, me llega la interrupción y empieza a ejecutar esta tarea. ¿Qué pasa si llega otro evento externo acá? Y la latencia va a ser lo que demore este. Una vez que termine este, en vez de volver al scan, lo que va a hacer es va a volver y va a ejecutar esta tarea. Entonces, mi latencia va a tener que ver con el máximo tiempo que demoren las tareas de atención de interrupción. ¿Me siguen? Sí. Profe, lo que yo no me queda claro es cuál es la función del scan en este caso. Si las tareas las voy a hacer por interrupción. Claro, eso le iba a preguntar yo también. No. Bueno, algunas tareas. Justamente los eventos importantes o lo que te llegan por interrupción. A ver, si vos tenés una tarea que le muestra, no sé, en la pantalla al usuario algo, un resultado, no tiene sentido que eso genere una interrupción de algo para que
le muestre en la pantalla algo al usuario, si no la metés en la tarea acá, en la B. Claro, claro. Está bien. ¿Sí? O sea, acaban las tareas, llamale de baja prioridad o las que no interesa, cuándo se hacen. ¿Qué pasó? ¿Ese soy yo, chicos? Parece que sí. Sí, Sí, profe. Entonces, la conclusión, profe, es que es más conveniente implementar interrupciones. Profe, Profe, está muteado. Lo perdimos. Voy a cenar. Bueno, ahí creo que vuelve Carlos. Bueno, estaba la consulta sobre, o está Carlos respondiendo qué tipo de tareas serían la tarea A, B, C y la tarea 1, 2, 3. Bueno, como bien mencionaba, A, por ejemplo, no sé, una presentación en pantalla, cosas que no es urgente actualizar. Mientras que por interrupciones vamos a manejar no sé, la finalización de conversión de un conversor analógico digital, eh, la, la interrupción de un dispositivo de comunicación, ¿sí? Bueno,